¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura. Y esta semana vamos a dedicar el programa a conocer en detalle lo que es una institución en la ciudad y en la comunidad, pero que a la vez, quizá para muchos, sea un desconocido. Nos referimos al Centro de Estudios Montañeses y vamos a conocer todos los detalles y todo lo que desde allí hacen. Pues yo creo que con una de las personas que, por no decir la que más sabe sobre el Centro de Estudios Montañeses. Está con nosotros su presidente, Francisco Gutiérrez. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer que estés una vez más en esta casa. Lo mismo digo, y más para hablar del centro, que efectivamente... Hombre, yo creo que el que más sabe. Sabe que existe, pero no saben a qué se dedica. Te lo comentaba antes de empezar, que yo creo que en ocasiones decimos, Centro de Estudios Montañeses, ah, vale, sí, ya sé. O sé dónde está, o sé lo que... Pero, ¿y sabes lo que hacen allí? Y ya a veces yo creo que dudamos. Entonces, para empezar, ¿qué es el Centro de Estudios Montañeses, Francisco? Pues el Centro de Estudios Montañeses es una asociación que se fundó en el año 1934. La crearon, pues digamos, una serie de eruditos interesados por la historia, el arte, el patrimonio de Cantabria. Digamos, en el comité fundador le presidió Miguel Artigas, el que era bibliotecario en la Biblioteca Méndez Pelayo. Y bueno, pues esta gente tenía una inquietud por crear en Santander algo que fomentase el conocimiento del patrimonio, de la cultura, de la historia, que impulsase los estudios históricos y demás. Primero ya habían iniciado algo en el año 30 con la creación de una revista que se llamó la Revista de Santander y funcionó varios años, unos tomos muy interesantes, todavía hoy en día son muy útiles, y en el año 34 ya se organizaron definitivamente y a principios de año nació, se estaba gestando hacía ya tiempo, pero bueno, nació oficialmente el Centro de Estudios Montañeses y bueno, pues es una, ya digo, una asociación dedicada al fomento de los estudios sobre todo aquello que tenga que ver con Cantabria. Hay gente que piensa, es cierto que el centro quizá cuantitativamente la mayor cantidad de estudios que ha hecho ha sido históricos, pero no es cierto que solo sea de estudios históricos, es para todo tipo. De hecho, por ejemplo, ya en los primeros años, que recuerde, se publicó un libro que era sobre animales silvestres de la bahía, o sea que quiero decir que es todo lo que tenga que ver con Cantabria. Claro, porque para que nos ubiquemos todavía más, yo voy, ¿qué tipo de materiales, qué tipo de documentación, qué encuentro o qué puedo encontrar en el Centro de Estudios Montañeses? ¿Qué servicios ofrece al público? El centro, bueno, lo que más, digamos, la gente de fuera del centro, aparte de, bueno, pues leer los libros que el centro publica y la revista Altamira, que es el buque insignia del centro, pues digamos, para lo que más recurren al centro, que recurren muchos, mucho más de lo que la gente se cree, es uno, para cuestiones de ancestros familiares, la gente tiene mucho interés en conocer y para eso nos suelen consultar mucho ahora con internet y tal desde América. Desde América suelen interesarse mucho en Argentina, México, Cuba, por ahí. Y luego también la gente que acude para consultar determinados libros de la biblioteca. La biblioteca del centro es un poco única en Cantabria en el sentido de que, como cuando los primeros fundadores aportaron libros raros que no se encuentran con facilidad y algunos son pues incluso del siglo XVII, XVIII, tal, y luego mantenemos regularmente intercambio con muchas universidades de fuera de Cantabria, otros centros de estudios, museos, academias, pues los libros que editan todas esas instituciones, que no suelen estar en otras bibliotecas de Cantabria, a nosotros nos llegan por el intercambio que tenemos. De tal manera que, pues por ejemplo, que recuerde, hace muy poco hasta un chico que estaba muy interesado en todo lo que eran cuestiones dialectales, fonéticas propias de Cantabria,
Y bueno, él ya había consultado bastantes libros, pero allí se encontró, para sorpresa suya, que había pues 14 o 15 libros que él no había ni oído nombrar nunca. Fíjate. Y que bueno, estuvo allí unos cuantos días el hombre metido sí, ¿no? y aprovechando de ellos. Francisco, ¿cuál es, bueno, lógicamente me imagino que tampoco puedas, no sé si a la hora del funcionamiento, si tú te enterarás pues de ese tipo de consultas que se hacen, no sé si luego haréis un estudio pues precisamente para ver cuáles han sido algunas de las cosas más consultadas o qué tipo de cosas se consultan, pero que te venga a la cabeza alguna de esas consultas más curiosas, podríamos decir, que han hecho en el centro. Bueno, por ejemplo, últimamente me llamó la atención, bueno, últimamente me llamó la atención dos. Una de ellas porque nos llegó de Japón, que ya es difícil, que nos consulten algo cosas, sobre... Claro, si no las contamos, de Japón, consultando al Centro de Estudios Montañeses. Y otra que me llamó la atención también fue una consulta de un señor de Islandia, que tenía mucho interés en enterarse, porque su padre, por lo visto, había estado en un barco que encalló en Santander, en la bahía, en el año 1930 y algo. Y entonces el hombre quería saber sobre aquel naufragio. Que sí, es verdad que pudimos aportarle de la prensa de la época y tal, pudimos aportarle unas cuantas cosas, que se quedó muy contento. Pero bueno, que es curioso cómo... Claro, ¿y cómo organizáis, cómo sí, custodiáis todo eso para que a día de hoy podamos seguir consultándolo? Porque y por tema de espacio también, ¿no? Bueno, realmente es que el espacio es un problema grande. La sede del centro no es pequeña, pero ya nos causa ciertas dificultades poder mantener la biblioteca, que todos los años se engrosa con 200 o 300 títulos. De tal manera que la hemeroteca, que es así que es más de 15.000 títulos ya, la hemeroteca ya desde hace, pues desde el año creo que fue el 2015, hicimos un convenio con el gobierno de Cantabria y está depositada en la Biblioteca Central. Allí el que quiere va a consultar lo que sea. Nosotros seguimos recibiendo las revistas de intercambio, las fichamos, pero a continuación se las enviamos cada año a la Biblioteca Central, porque sería imposible para nosotros tenerla. Por ejemplo, la documentación histórica, o sea, el centro posee en propiedad mucha documentación histórica, pues por distintas circunstancias, y de hecho todavía hoy es el día que todos los años nos donan documentación antigua de distintas personas por ahí, pero eso también está todo depositado, en este caso en el Archivo Histórico Provincial. Hay una sección, o sea, el Archivo Histórico va por secciones, sección protocolos, y hay una que se llama sección Centro de Estudios Montañeses, y ahí está toda la documentación histórica que es propiedad del centro. Por ejemplo, nosotros, quizá la joya de lo que nosotros tenemos como patrimonio archivístico del centro es el cartulario del monasterio de Oña, que le compró el centro, está declarado bien de interés cultural, de hecho, y ese está depositado en el Archivo Histórico Provincial, y ya digo, toda esa documentación se puede consultar allí, porque nosotros no tenemos infraestructura para tanto. Es lo mismo que, por ejemplo, también tenemos, pues bueno, una colección artística y, en fin, que tiene piezas de interés, y por ejemplo, un cuadro quizá de los más famosos de los que el centro es propietario, que es un cuadro que se titula Jesús y adentro, de Fernando Pérez del Camino, que es una obra que le encargaron los admiradores de Pereda cuando publicó Sotileza, y se la regalaron, y en el año 1940 y tantos su hijo Vicente la donó al Centro de Estudios, pero esa desde el año 52 está depositada en el Museo de Bellas Artes de aquí de Santander, claro, para que allí la pueda ver todo el mundo. Bueno, ahora mismo está guardada, claro, porque está el museo, pero bueno, no hace mucho ha hecho una exposición de estas que hacen muy buenas, por cierto, en el Casig, ahí arriba, y bueno, la pieza, digamos, que estaba en el sitio privilegiado era el cuadro este de Jesús y adentro, sí. Francisco, ¿cuáles son algunos de esos nombres fundadores del centro y que seguro que todos ubicamos en la cabeza? Pues en el centro de estudios, entre los fundadores, por ejemplo, el que fue primer presidente, que fue don Fermín de Sojo y Lomba, un excelente historiador, aparte de militar. Estaba el que fue
el gran trabajador en el centro, que realmente es asombroso, durante muchos años, Tomás Maza Solano. Maza Solano tenía una capacidad de trabajo impresionante, porque al mismo tiempo estaba en la dirección del archivo histórico, que en realidad surgió del centro de estudios. Estaba en el centro como secretario, que el trabajo que tenía todos los días era tremendo. Estaba en lo de las cuevas de Altamira, estaba en todos los sitios y no paraba de producir obra, o sea, de escribir libros. Era un hombre realmente tremendo. Pues en la creación también estuvieron los hermanos González Camino, Francisco y Fernando, estuvo Elías Ortiz de la Torre, también importante historiador, como decía antes, estuvo Miguel Artigas, estaba José María de Cosío, estaba José del Río Pic, pues digamos lo que entonces era la intelectualidad, y luego ya posteriormente, claro, unos fueron desapareciendo, otros fueron surgiendo. Ahora mismo somos entre miembros, digamos, ordinarios y miembros correspondientes, que son los que están fuera de Cantabria, pues 140 más o menos. Y ya digo, bueno, pues se fueron sucediendo las generaciones. El primer presidente, como digo, fue Fermín de Sojo y Lomba, luego fue presidente Marcial Solana y González Camino, también un erudito importante. Después lo fue muchísimos años Fernando Barreda, que había sido alcalde de Santander también. Fernando Barreda y Ferrer de la Vega fue presidente muchísimos años. Después ya, digamos, relevo generacional, estuvo la etapa de presidente de Joaquín González de Echegaray, que era de la segunda generación. A él le sucedió como presidente José Luis Casado Soto, también de esto. Luego ya fue Emilio Herrera, después Leandro Valle y después yo. Y después Tono. Entiendo que, claro, nuestros Fuentes. hijos, nuestros nietos también estudiarán tu presidencia, Francisco. Bueno, pues igual alguno tiene humor para tiene humor para ello. Se me ha olvidado, por cierto, citar a uno de los presidentes que estuvo entre Fernando Barreda y Joaquín González de Echegaray, que fue Fernando Calderón, el padre de los Calderón, que estuvo muchos años en el centro, pero el pobre hombre solo fue presidente unos meses, porque falleció a los pocos meses de haber sido nombrado, aunque tuvo en ese poco tiempo un papel importante, porque fue el que abrió mucho el centro a miembros correspondientes en América. Él tenía mucha relación en México, en Cuba, en Argentina, Perú, y desde entonces cuando se incorporaron miembros de allá al centro. Sí. Francisco, un centro que también es muy conocido por esa proyección editorial, por todas esas publicaciones, y señalabas efectivamente uno de los buques insignia, como es la revista Altamira. Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre esta publicación? Bueno, pues que la revista Altamira ha sido la gran mimada del centro, surgió el mismo año que se fundó el centro, y este año ya estamos ahora mismo preparando el volumen 94, Casi nada. O sea que es todo un récord, digamos, una revista de investigación donde entran estudios históricos, artísticos, patrimoniales, musicales, literarios, científicos, lo que sea. Y que realmente, bueno, pues creo que es lo más conocido que tiene el centro, aunque el centro a lo largo de su historia ya se van acercando a 300 los libros que ha publicado, que son muchos. Por ejemplo, desde hace unos años, porque históricamente el centro se nutre para su movimiento del gobierno de Cantabria. Claro, era una de las preguntas que te pensábamos hacer, porque ¿qué colaboraciones, qué apoyos tiene el centro desde hace tantos años para que continúe siendo una realidad y tener este movimiento? Pues es que cuando se fundó, al poco tiempo de fundarse el centro, murió el que era cronista de la región, que era don Mateos Cajedo Salmón, y entonces la Diputación Provincial de entonces nombró cronista oficial de la provincia entonces al Centro de Estudios Montañeses, que es el cronista oficial desde entonces. Y en base a eso, en el año 41, creo que fue, muy poco después de tal, se hace un convenio que todavía sigue funcionando entre la Diputación Provincial, hoy en día el Gobierno de Cantabria, y el Centro de Estudios Montañeses, mediante el cual el gobierno, diríamos ahora el Gobierno de Cantabria, se compromete a dotar al centro de sede física y de financiación para poder cumplir sus objetivos.
y a cambio el centro se compromete a aportar al Gobierno de Cantabria todo tipo de, por ejemplo, cada vez que se va a declarar un bien de interés cultural, un bien de interés local, un bien inventariado, el centro, o sea, el Gobierno pide informe al centro y el centro elabora informes, pues bueno, todos aquellos que se le piden, que hoy en día también los tenemos con los ayuntamientos. También nos piden. El de Santander es un ayuntamiento que pide bastantes informes. Y sí, cuando ¿no? se van a dar, ahora por ejemplo que se ha dado la medalla de oro de la ciudad a varias instituciones, o cuando van a depositar los restos de algún personaje ilustre en el Panteón, o cuando van a dar el nombre a una calle, pues todo eso nos lo consultan al centro, o sea, nos piden informe al centro. Y además son cosas que lo comentábamos también antes de empezar, por ejemplo, esto de los personajes ilustres, esta iniciativa tan bonita, ¿no?, del Ayuntamiento de Santander, que quizás nosotros como ciudadanos vemos ahí la placa y, ay, pues qué bien, no le damos más importancia, quiero decir, pensamos que quizás es algo sencillo, pero claro, tú me comentabas antes de empezar esta entrevista, el Santander de hoy no tiene nada que ver con el Santander de antes, entonces para colocar, por ejemplo, una placa de un personaje ilustre para que tenga ese significado concreto en ese lugar, detrás hay mucho trabajo. Sí, ¿no? Sobre todo la localización, porque generalmente, bueno, siempre nos consultan al centro, pues dónde se va a ubicar una placa u otra, porque muchas veces hay que tener en cuenta que aunque tú leas, por ejemplo, ay, pues fulano de tal, se le vamos a hacer una placa, murió pues en la calle no sé cuántos, número no sé qué, pero es que hoy en día, aparte que Santander, no digo nada de lo que cambió con el incendio, que fue una transformación del centro total, la reconstrucción, pero es que incluso hay avenidas, calles, que la numeración está completamente cambiada hoy en día, y entonces si tú plantas una placa en donde te fías de aquella época, pues no coincide para nada con el sitio, hay que estudiar primero exactamente dónde fue, en fin, te decía que me fui derivando, pero que realmente con el Ayuntamiento de Santander, que aunque nuestra financiación siempre ha sido del Gobierno de Cantabria, pero desde el año 2018 también nos financia el Ayuntamiento de Santander, y con él empezamos desde ese primer año una colección de libros que para mi gusto es preciosa, de lo más bonito que ha hecho el centro en su historia. Es una colección que se llama Ex Vetustate Novum, que es el emblema del centro, de lo antiguo a lo nuevo, por lo antiguo a lo nuevo. Y en esa colección lo que se hace es bien publicar textos que se escribieron en el siglo XVIII o XVII, pero nunca se publicaron. Es curioso porque, por ejemplo, el tomo 1 fue Los entretenimientos de un noble montañés amante de su patria, una obra de Francisco Javier de Bustamante, escrita en 1780 y tantos, que los historiadores manejaban en sus manuscritos, pero nunca se había publicado. Entonces, esa fue la primera. Y luego, también, si no ese es el caso, se publican cosas que en su día se publicaron allá hace tiempos inmemoriales, pero que se reeditan, y eso sí, se les acompaña siempre de un estudio, lógicamente, interpretativo de aquella obra, que ya hace muchos tiempos que apareció. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el tomo 2, que fue también, ese era inédito, el diario de Tomás Pérez de Camino, de un señor de Castro Urdiales que le llevaron cuando la guerra de la independencia preso desde Vitoria hasta el norte de Francia, y es interesantísimo el diario que le escribió, porque además ir preso así es una gozada, porque iban en carruaje, comían en los sitios, una maravilla, y es amenísimo. O por ejemplo, después que reeditamos los artículos que publicó en prensa en el siglo XIX a finales, don Ambrosio Menjón, un sacerdote amigo de Pereda, que escribía maravillosamente, y él va contando toda la historia menuda del Santander de los años 30 del siglo XIX, con los personajes populares, tal, que es una delicia. Quiero decir, esa colección realmente es muy bonita. Está también muy bien porque los estudios que la acompañan pues son muy interesantes, de miembros del centro. Miguel Ángel Sánchez Gómez hizo alguno, nuestro gran veterano Salvador García Castañeda, que con sus 91 años está mucho mejor que yo sin comparación, y que es una maravilla escribiendo. En fin, el título de este año, el que estamos ahora preparando, bueno, está en la imprenta ya, es la reedición de la Guía de Santander del año 1847, que publicó un francés que vivía en Santander, Louis Ratier, y que el estudio introductorio le he hecho yo, esta vez
es la primera vez que le hago, porque coincide que yo escribí hace años un libro sobre el hijo de este señor, que fue pintor, mudo, y que fue al que le achacaron que había pintado los bisontes de Altamira en su día. Entonces yo escribí un libro sobre Paul Ratier, sobre el hijo, y entonces como el padre fue el que escribió la guía, pues me dijeron, hombre, el que sabe de Ratier es tú, pues ya que hiciste sobre el hijo, ahora lo haces sobre el padre, el estudio, ¿no? Entonces, bueno, pues un estudio sobre la biografía de él, sobre el Santander de aquella época, sobre la segunda guía que él hizo, porque él publica esta en 1847, pero al año siguiente publicó otra, con añadidos importantes. Entonces también estudio un poco eso, porque lo que es el texto de él va a ir en edición facsímil, como apareció en su momento, pero claro, acompañado con el estudio introductorio. Aparte que es que la presentación de esta colección es preciosa en sí misma, o sea, nos hizo un trabajo maravilloso la imprenta Bedia, por desgracia ya desaparecida. Hemos seguido la misma línea, ¿no? Y ahora que ya no es Bedia, pero los que nos lo hacen también siguen exactamente para que siga la misma línea. Bueno. Salvo el tomo 3, que ese fue, yo creo que el libro más bonito que ha publicado el centro en su historia, y que es un formato distinto. Que ese es, o sea, el centro tiene, por adquisición hace muchos años, 4 álbumes fotográficos del año 1920 de un fotógrafo que se llamaba Fernando Ceballos de León, que fue haciendo fotografías del patrimonio de la provincia y hizo una colección que él tituló La montaña artística y monumental, pero que los álbumes que hizo fueron artesanales. Wow. Y esos 4 los compró el centro con el tiempo, y entonces decidimos que ya era época de publicarlos, ¿no? Y entonces la reproducción que nos hicieron, la verdad, de las fotografías fue maravillosa. El trabajo que hizo la imprenta, que en este caso fue AZ Gráficas, estupendo. Y lo que hicimos fue, en un solo tomo, reunir los 4, porque las cartulinas de los originales son muy gordas, no hacía falta tanto, pero lo que es el formato es idéntico, y las portadas también reproducen, como que nos costó mucho. Las portadas al final las tuvimos que hacer en Portugal. Es curioso, no había en España una imprenta, nos dijeron pues en Portugal o en Francia, y al final las hicimos en Portugal. Ese libro, digamos, ha sido el libro de lujo del centro. Le hicimos hace ya 3 o 4 años y nos costó carísimo, pero bueno, en este caso pues pudimos ir apañando de residuos de un año, de otro, tal no sé qué, que ya estábamos pensando en ello, y conseguimos hacerlo, y la verdad que fue un exitazo, porque muchísima gente... ¿Qué proyectos tiene el centro? Bueno, pues ahora mismo estamos con la edición de los libros de este año, o sea, con la revista Altamira, con ese libro del ayuntamiento y otros 3, uno de ellos está en imprenta. Uno está en imprenta, que es digamos, recoge como nosotros organizamos todos los años, por octubre generalmente, un ciclo de conferencias que se imparten en el Ateneo, pues luego en un libro pequeño recogemos esas conferencias para que quede constancia de ellas. Entonces, el ciclo del año pasado se dedicó a Leopoldo Rodríguez Alcalde, y ahora está en imprenta el libro que lo recoge. Este año hemos dedicado el ciclo, que se ha celebrado hace poco, a Joaquín González de Echegaray, porque se cumplía el 10º aniversario de su fallecimiento, y tenemos intención de dedicar el del año que viene a José Luis Casado Soto, que también se cumplirá el 10º aniversario. Porque ¿cómo organizáis ese tipo pues todos los actos, eventos, conferencias que hacéis? O sea, es decir, podríamos decir el contenido de cada año, ¿cómo lo organizáis? ¿En base a qué? Precisamente quizá a esas fechas relevantes por personaje, por lugar. Pues muchas veces sí, vamos, digamos, son decisiones de la Junta Directiva. La Junta Directiva se reúne, o sea, la directiva nuestra está integrada por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y 5 vocales. Uno dedicado, o sea, cuya función principal es el patrimonio, otro la biblioteca, archivo, hemeroteca, claro, va todo junto, pues en fin, otro es el de publicaciones, cada uno tiene su especificidad, pero nos reunimos periódicamente y bueno, pues todas estas
iniciativas se toman los acuerdos en las reuniones de la directiva, claro. Y una pregunta, Francisco, alguien que nos esté viendo, que además de consultar, acercarse para cualquier tipo de duda, ¿cómo se puede formar parte de, o hay alguna manera de formar parte del Centro de Estudios Montañeses, de hacerse socio del centro? Claro, sí, de hecho todos los años ingresan unos cuantos. Sí, Este año han ingresado, creo que han sido 6 y tenemos unos cuantos en cartera, digamos. Sí. Bueno, a ver, oficialmente para que alguien ingrese le presentan 2 miembros con un papel de presentación, un documento, le firman y entonces a esa persona que está interesada en ingresar se la convoca a las juntas académicas que tenemos todos los primeros lunes de mes. O sea, cada primer lunes de mes hay una junta académica que consiste, pues en aprobar el acta de la anterior, después una conferencia que da un miembro del centro o uno de fuera, luego un coloquio sobre esa intervención y luego el presidente informa sobre lo que ha pasado de importante en el centro a lo largo del mes. Y luego ya ruegos y preguntas. Bueno, pues se convoca y después de que asisten a 4, 5, 6, ya pasan a preparar ellos su ponencia de ingreso, dan una conferencia de ingreso. Cuando terminan se les entrega la insignia del centro y ya empiezan a formar parte de él. Si viven en Cantabria, son miembros de número, que se llaman, que son pues los que más participan lógicamente en la vida del centro. Si son residentes pues en otros sitios, en donde más tenemos es en Madrid, pero hay en muchos sitios, pues entonces son miembros correspondientes o corresponsales. La verdad es que esos, claro, cada vez están participando más porque antes no podían asistir a nada. Claro. Sin embargo, ahora, como aparte de las juntas académicas, aparte de presenciales, también las hacemos por Teams, gracias a estas modernidades tecnológicas, pues hay muchos que siguen desde fuera. De hecho, incluso hemos tenido el caso de un miembro del centro nuestro que vive y es de Colombia, que un mes dio la conferencia él desde Colombia. O sea, ahora se facilita el poder hacer eso que antes era completamente imposible. Pero bueno, sigue habiendo miembros de número, que son los que viven en Cantabria, y miembros correspondientes. Que un correspondiente de repente viene a vivir a Cantabria, pues entonces pasa a ser inmediatamente de número, sí. Francisco, lo tenemos que dejar aquí. Me da pena porque la verdad que me quedo con muchas preguntas todavía que hacerte sobre el centro, o sea que yo creo que tienes que volver. Otro día, pues sí. Tienes que volver a continuar hablando del centro. Eso está hecho. Agradecerte que hayas estado con nosotros y una vez más, porque Francisco es una maravilla escucharle, ya sea de este tema o de otro cualquiera, es una maravilla todo lo que sabe. Muchísimas gracias, Francisco. A vosotros. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado una semana más, ya lo saben, próxima semana, nueva cita con Cantabria de Cerca, edición Cultura.